Hola, estimados y estimadas estudiantes. De nuevo, vamos a continuar con el estudio de la función racional. Este es el video número 2 que corresponde a la semana número 6 del curso. Específicamente vamos a estar trabajando en el tema que conocemos como fracciones parciales. Veamos en qué consiste este tema. Para nosotros, bueno, aplicar fracciones parciales, al igual que en los casos que vimos en el video anterior, se debe de cumplir ciertas características. Estas características, en primera instancia, tenemos la siguiente. Tenemos que el polinomio del denominador debe tener mayor grado que el polinomio del numerador. Recuerden que para hacer división de polinomios era el contrario, numerador mayor que denominador. Para hacer fracciones parciales, el denominador debe tener grado mayor que el numerador. Y el denominador se puede factorizar obteniendo factores de esta forma. Ax más b a la n, es decir, factores lineales elevados a la 2, a la 3, a la 4, a la 1 incluso, o factores cuadráticos elevados a la m, donde m igual son números naturales, es decir, un factor cuadrático elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a cualquier número natural. Entonces, el denominador se puede factorizar y esos factores deben tener esta forma. Y bueno, donde el polinomio lineal y cuadrático es irreducible en este caso. O sea que ya el polinomio cuadrático ya no se puede reducir más. Entonces veamos. Fracciones parciales tiene igual una serie de pasos a seguir. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, el paso número uno siempre va a ser factorizar completamente el polinomio del denominador. Es decir, el denominador siempre debe de estar factorizado. Ahora, una vez que ya completamos la factorización del polinomio del denominador, determinamos los tipos de factores. En un rato vamos a ver ejemplos a qué nos referimos con estos tipos de factores. Es decir, si son lineales, si son cuadráticos, si están elevados a algún número. ¿Sí? Luego el paso 3 es separar en fracciones según la descomposición de la expresión original. Posteriormente debemos homogenizar, efectuar las operaciones en el numerador, es decir, si hay algo ahí, sumar o restar términos semejantes. Luego el 6 se iguala al criterio de la función dada con las fracciones obtenidas. Acá quizá todos estos pasos están un poco confusos porque no hemos visto un ejemplo en particular. Entonces ya casi pasamos a eso. Y tenemos el paso número 7, que es que se igualan los coeficientes numéricos de ambos polinomios y se forma el sistema de ecuaciones. Y por último, se resuelve el sistema mediante calculadora o a mano. Y ahí vamos a obtener entonces los valores que nos sirven. Es decir, se sustituyen los valores que se obtienen en la expresión del paso 3 y se brinda la solución. Entonces, veamos. ¿Qué son las fracciones parciales? Bueno, fracciones parciales, nosotros lo que tenemos inicialmente es lo siguiente. Tenemos una función racional que tiene esta forma, donde p de x es un polinomio, ¿sí? Y nosotros queremos expresarlo, o sea, tenemos una fracción unida, por decirlo así, o sea, tenemos una sola fracción y nosotros queremos separarla en fracciones más simples. Eso es lo que se busca con las fracciones parciales. Simplificación, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen exprese el siguiente criterio en una sola fracción, tenemos varias fracciones y las unimos para convertirla en una sola. Fracciones parciales es lo contrario, tenemos una sola fracción y nosotros queremos convertirla en fracciones más pequeñas. Entonces, hay varias formas. El primer ejemplo
del criterio es el siguiente, el donde el denominador es un factor lineal. Entonces, la cantidad de fracciones que podemos obtener es una, ¿sí? O sea, solo una fracción. Es decir, ahí no se separa. Luego, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una lineal repetida? ¿Qué quiere decir eso? Que el denominador es un factor lineal, pero que está repetido tres veces. Recuerden que el exponente lo que me dice es la cantidad de veces que está repetido ese factor. Entonces, en este caso es cuando el denominador es un factor lineal y está repetido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo descomponemos en fracciones parciales? Bueno, descomponemos de la siguiente manera. Tenemos a entre x menos 7, que es mi factor acá, elevado a la 1. Luego más b por x menos 7 elevado a la 2. Más c por x a la 7 elevado a la 3. Es decir, si aquí estuviese elevado a la 5, yo tendría que poner más d entre x menos 7 a la 4. ¿Sí? Más entre x menos 7 a la 5. Es decir, yo tengo que escribir una fracción nueva por cada, eh, digamos, aumentando un grado al denominador. Es decir, yo aquí empecé en uno, en 2, en 3. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para saber la forma del numerador? Bueno, si es lineal, si el denominador es lineal, yo únicamente pongo una letra. Luego, como en este caso, el caso que sigue, vean que el denominador es cuadrático, pero ya no se puede reducir, es decir, ya yo no lo puedo factorizar. Como ya yo no lo puedo factorizar, este factor es cuadrático, es lo único que yo tengo. Y para expresarlo en fracciones parciales, entonces mi numerador va a tener la forma lineal, es decir, algo de la forma ax más b. Luego yo tengo otro ejemplo que es la cuadrática irreducible. O sea, es un factor cuadrático que ya no se puede reducir, es decir, ya no lo puedo factorizar. Y además está repetido, es decir, tiene un grado mayor a 1. Cuando eso pasa, entonces yo vengo y, bueno, yo digo, como mi factor es cuadrático, yo tengo que tener mi numerador lineal, es decir, a x más b, entre mi factor elevado a la 1. Como está repetido, entonces yo vengo y digo más, otra vez mi factor lineal, mi numerador lineal, porque mi factor es cuadrático, pero ya ahora elevado a la 2. Igual si estuviese elevado a la 3, entonces yo pongo más y otro numerador lineal dividido entre mi factor cuadrático elevado a la 3, siempre aumentando un grado. Y por último tenemos este caso que ya es una combinación de los anteriores. Es un polinomio dividido entre una lineal que es repetida. O sea, tenemos un factor lineal, 2x menos 3, que está elevado a la 2. ¿Sí? Y tenemos una cuadrática que ya no se puede reducir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos a, es decir, como este factor que está por acá es lineal, entonces nosotros venimos y decimos, ah, mira, como es lineal, entonces lo que va en el numerador es a, digamos, una constante, elevado a la 1, por ser repetida. Luego más b entre 2x menos 3, pero elevado a la 2. Y luego yo vengo y digo más, y ya yo voy con este otro factor que tenemos por acá, que es un factor cuadrático que ya no se puede reducir más. Como es cuadrático, mi numerador debe de ser lineal, es decir, tiene la forma cx más d entre mi factor cuadrático. Sé que todo esto es bastante enredado, pero entonces ya vamos a pasar ahí con algunos ejemplos específicos. Entonces veamos. Supongamos que a nosotros nos dan este criterio. F de x igual a 18x más 19 entre x al cuadrado más 3x más 2. Y resulta que yo quiero
separar esto en fracciones. Es decir, yo ya no quiero tener una única fracción, sino yo quiero tener dos fracciones, o tres fracciones, o cuatro fracciones, depende de la cantidad de factores que tenga mi denominador. Entonces, paso número uno, verificar que el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador. Y efectivamente se cumple. El grado del denominador es 2, el grado de mi numerador es 1. Como eso se cumple, entonces yo paso a factorizar mi denominador. Una vez que yo factorizo mi denominador, en este caso por inspección, dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. 2 por 1. 2 y 1. Entonces ya acá yo lo factorizo. ¿Cuál va a ser mi paso número 2? Bueno, mi paso número 2 es identificar qué tipos de factores son los del denominador. Entonces nosotros vemos que en el denominador hay dos factores lineales, ¿cierto? Tenemos algo de x más 1 y x más 2. Y ninguno está repetido porque no tienen por ahí exponentes. Entonces, como no están repetidos, yo quiero expresarlo en esta forma. Es decir, yo quiero expresar esta fracción que yo tengo por acá inicialmente en algo de la forma a entre x más 1 más b entre x más 2. Entonces, ¿qué paso a hacer yo? Bueno, el otro paso es homogenizar. ¿A qué me refiero con homogenizar? Bueno, yo tomo mi denominador original, es decir, x más 1 por x más 2, lo coloco en una nueva fracción y yo homogenizo esto que está acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es como imaginarnos que vamos a sumar estas dos fracciones. Y recordemos que cuando sumamos las dos fracciones, entonces decimos, tomamos los denominadores, todos los factores de los denominadores, los colocamos como un denominador nuevo y tomamos este denominador, lo dividimos entre el primer denominador de la primera fracción. Es decir, x más 1 por x más 2 dividido entre x más 1. Es decir, eso me da x más 2. Y lo multiplico por mi numerador. Tal como vimos la semana pasada que se suman fracciones. En este caso nos quedaría a por x más 2. Y luego le sumo, porque acá viene una suma, y yo otra vez tomo mi denominador nuevo, lo divido entre el denominador de la segunda fracción, es decir, x más 1 por x más 2 dividido entre x más 2. Los x más 2 se me cancelan y me queda x más 1. Y lo multiplico por mi numerador, que es b. Entonces me quedaría b por x más 1. Y ya ahora sí yo tengo esto expresado en esta forma. Es como contradictorio porque yo aquí tengo dos fracciones separadas, pero yo las vuelvo a unir, ¿sí? Que es como lo opuesto a lo que yo quiero. ¿Para qué hago yo todo esto? Bueno, para averiguar quién es A y quién es B. Paso número 5. Resolver las operaciones que se puedan realizar. En este caso, nosotros venimos y decimos, mira, A por X es AX, A por 2, que es 2A, B por X, que es BX, y B por 1, que es B. Una vez que ya yo hice esto, o sea, una vez que yo realicé esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el criterio de mi función original y este último que yo obtuve en el paso 5. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, los voy a igualar. Entonces yo vengo y los igualo. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, yo acá puedo venir y yo digo, mira, los denominadores son iguales, yo los puedo cancelar. ¿Sí? Yo puedo venir y decir eso. ¿Y qué pasa? Bueno, que yo obtengo, o sea, ahora yo voy a tener el numerador igual al numerador. O sea, el numerador del lado derecho va a ser igual al numerador del lado izquierdo. Y entonces yo tengo 18x más 19 es igual a ax más 2a más bx más b. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Bueno, yo voy a unir los términos que tienen x, es decir, ax más bx, y voy a unir los términos que no tienen x, es decir, 2a más b.
Y bueno, acá yo lo puedo expresar de esta manera. Puedo sacar ahí el x a factor común, entonces me queda a más b por x más 2a más b. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es comparar los coeficientes. Es decir, como el 18 es el que está a la par de la x y en este caso a más b es el que está a la par de la x, esos dos deben de ser iguales. Es decir, 18 debe ser igual a más b. Y luego el 19, que es el número que está solo, es lo que me sobra acá. Es decir, 19 debe de ser igual a 2a más b. Y entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones. En este video no me voy a referir a cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero un sistema de ecuaciones se puede resolver con varios métodos: igualación, sustitución, suma y resta, incluso con la calculadora, que eso cualquier cosa lo podemos trabajar, sea en un video por aparte o lo trabajamos en clase. Una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, nosotros obtenemos que A es igual a 17 y B es igual a 1. Entonces, retomando, nosotros teníamos nuestro criterio original, que es este, y queríamos expresarlo en la forma A entre x más 1 más B entre x más 2. Y como ya averiguamos quién es A, porque A es 17, y también averiguamos quién es B, que es 1, entonces ya nosotros acá tenemos el criterio expresado como lo queríamos. Ahora vamos a ver este método que nosotros utilizamos anteriormente es un poco más engorroso, ¿sí? Porque hay que hacer sistemas de ecuaciones y demás. Pero resulta que hay un método que es un poco más sencillo, que es el método de los ceros. Veamos cómo se trabaja. Bueno, lo primero que hacemos es se asignan valores específicos a la variable x. Es decir, ya nosotros no tenemos que igualar y demás, sino únicamente nosotros le damos los valores que queramos a la x. Y ahí vamos a ir despejando las variables de tal manera que obtengamos los valores de las constantes que andamos buscando, es decir, de A, de B, de C, de D, de las que andemos buscando. Y bueno, en particular se usan los valores que hacen cero el denominador, es decir, las restricciones del denominador. Aunque, bueno, a veces no son suficientes para calcular todos los valores, pero ahora vemos un ejemplo de qué pasa cuando no son suficientes. Y bueno, lo anterior se hace con el objetivo de encontrar los valores de las constantes de los numeradores de las fracciones. Entonces, veamos. En este caso nos dice determina la descomposición en fracciones parciales del criterio de la siguiente función definida en su dominio máximo. Entonces, lo primero que vemos, bueno, es que en este caso, obviamente, el grado del denominador va a ser mayor que el grado del numerador. Primero, porque aquí está elevado a la 2. Entonces, si yo desarrollo esto, ya aquí voy a tener un x a la 2. Y el grado del numerador es 1. Entonces, puedo aplicar fracciones parciales. En este caso, ya nos dan el criterio factorizado. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar qué tipos de factores yo tengo en el denominador. Y nosotros vemos que tengo x más 1, no está elevado a un número, es decir, es lineal, es un factor lineal. Y por otra parte tengo x menos 1 elevado a la 2, es decir, tengo un factor lineal repetido. Entonces ese va a ser mi paso 2. Ahora, ¿cuál va a ser mi paso 3? Bueno, mi paso 3, recuerden que lo que yo quiero es, bueno, expresarlo en esta forma. ¿Por qué en esta forma? Bueno, yo tengo un factor lineal, entonces mi numerador va a ser solo una constante, es decir, una constante A. Luego, más una constante B por mi otro factor del denominador. Pero como este es repetido, recuerden que tengo que ir poniendo, ir sumándole un grado a cada denominador hasta terminarlo, ¿sí? Es decir, si aquí fuese 5, yo tengo que agregar 5 factores, o sea, 5 fracciones nuevas. Entonces aquí tenemos b entre x menos 1 elevado a la 1, más c entre x menos 1 elevado a la 2. Como ya llegué a la 2 y aquí está elevado a la 2, hasta ahí llego.
Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo. Aquí lo que hacemos es homogeneizar, es decir, sumar estas fracciones. Entonces, igual, x más uno por x menos uno al cuadrado dividido entre x más uno. Entonces se cancelan los x más uno y me queda x menos uno al cuadrado. Y eso lo multiplico por a, es decir, a por x menos uno al cuadrado. Luego, x más uno por x menos uno al cuadrado dividido entre x menos uno, se cancela un x menos uno y me queda x más uno por x menos uno. Y eso lo multiplico por b. Entonces me queda b por x menos uno por x más uno. Y lo mismo con c, x más uno por x menos uno al cuadrado dividido entre x menos uno al cuadrado. Se cancelan los x menos uno al cuadrado. Me queda x más uno y eso lo multiplico por c. Y de ahí es de donde obtengo esta fracción. Una vez que yo realicé eso, recuerden, entonces yo tomo mi criterio original y lo igualo a este que yo obtuve acá, a esta fracción que yo obtuve acá. Cancelo los denominadores porque ya son iguales. Yo vengo, cancelo los denominadores. Una vez que los cancelo, lo que me quedan son los numeradores igualados. Y muy importante, debemos de ver ahora cuáles valores son los que me hacen cero el denominador. Y bueno, resulta que nosotros venimos aquí al denominador y nosotros decimos, mira, x más uno. ¿Cuándo se hace cero x más uno? Bueno, cuando x vale menos uno. Y luego, ¿cuándo se hace cero x menos uno? Bueno, x menos uno se hace cero cuando x vale uno. Ya identificamos esos valores. Ahora, ¿qué procede? Bueno, una vez como ya en este caso tenemos los numeradores ya igualados, es decir, 4x igual al numerador de la fracción que yo obtuve, lo que voy a hacer es sustituir estos valores que hacen cero el denominador. ¿Para qué? Bueno, veamos. Como ya yo sé que x igual a uno y x igual a menos uno me hacen cero el denominador, yo voy a probar eso. Yo vengo y digo, bueno, ¿qué pasa si x es igual a uno? Entonces yo digo, mira, si x es igual a uno y yo lo sustituyo en todo lo que yo tengo aquí arriba. Entonces vean, me queda 4 por uno es igual a, como x vale uno me queda uno menos uno, es decir, eso se va a ser cero y todo esto se cancela. Luego más b por uno menos uno por uno más uno, es decir, como esto da cero, esto se vuelve, se cancela nuevamente, más c por uno más uno, que entonces eso me convierte, bueno, ya vemos que el primero se hace cero, esto se va a cancelar, este también se va a cancelar, y me queda c por 2, es decir, 2c. Entonces me queda 4 es igual a 2c. Y ya aquí yo despejo c. Como el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, me queda c es igual a 4 dividido entre 2, que es 2. Y vean que ya yo pude obtener el valor de una constante. Con solo sustituir un valor de x. Un valor de x cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. Pero lo más conveniente es usar los que hacen cero al denominador. ¿Para qué? Para que todos estos factores se cancelen. Luego yo voy a probar con el otro cero. Entonces yo vengo y digo, mira, eh, x, ¿qué pasa si x es igual a menos uno? Entonces yo vengo y sustituyo otra vez. Yo digo 4 por menos uno, luego yo voy a tener a por menos uno más b por menos uno por menos uno más uno. Es decir, esto se me va a cancelar porque menos uno más uno se hace cero y todo esto se hace cero. Luego más y otra vez menos uno más uno, esto se hace cero. Entonces veamos que me queda menos 4 por esto, 4 por menos uno es menos 4. Luego a menos uno por menos uno es menos 2 elevado al cuadrado, más b por menos 2 por cero, esto se va a hacer cero, más c por cero, que es cero. Y al final, bueno, vean que menos 2 al cuadrado es 4, es decir, me queda menos 4 es igual a 4a.
El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces menos 4 entre 4 es menos 1. Y ya obtuvimos el valor de A. Entonces A es igual a menos 1. Ya tenemos el valor de A y el valor de C. ¿Qué me queda? Bueno, me queda averiguar el valor de B. Pero yo vengo y digo, mira, ya yo no tengo más ceros. Yo únicamente tenía dos ceros. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que yo puedo hacer entonces es probar con cualquier otro número. En este caso, obviamente uno toma números sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué pasa si C es igual a cero? Entonces yo vengo y sustituyo el x igual a cero. Entonces 4 por cero es igual a por cero menos uno al cuadrado más, y bueno, ahí sustituyendo todo, resulta que yo obtengo lo siguiente y me queda, al final ya simplificado, me queda esto. A menos b más c es igual a cero. Y ustedes dicen, ¿y cómo hago yo para averiguar b ahí? Bueno, resulta que ya yo sé quién es a y quién es b. Quién es a y quién es c. Los averigüé anteriormente, entonces yo vengo y los sustituyo. A vale menos uno y C vale 2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo despejo esta ecuación, me queda que B es igual a 2 menos uno, es decir, B es igual a uno. Entonces, ya tenía el valor de A, ya tenía el valor de C y acabo de averiguar el valor de B. Entonces, yo vengo y retomo. Yo tenía mi criterio original, quiero expresarlo en esta forma. Y ya sé quién es A, quién es B y quién es C. Entonces sustituyo los valores y ya me queda expresado de esta manera. ¿Cómo sé yo si está bueno? Bueno, yo sumo, por ejemplo, estas tres fracciones, como lo vimos eh, en la semana pasada. Y de esta manera yo tengo que llegar a mi criterio original. Si yo quiero verificar si las fracciones parciales están correctas, entonces yo tomo lo que yo obtuve, eh, lo convierto en una sola fracción y tengo que llegar a lo mismo. Y bueno, esto es fracciones parciales. Sé que con dos ejemplos no es suficiente, pero para no hacer tan extenso el video, vamos a llegarlo hasta acá. Y en clase vamos a estar trabajando nuevamente con fracciones parciales, viendo varios ejemplos y retomando ahí las dudas y consultas que le surjan del video. Sin más por un momento, entonces me despido y nos vemos en la próxima clase.